Dile al que está a tu lado, instrumento escogido eres tú. Dile ahora con convicción, instrumento escogido eres tú. Siempre he pensado y siempre he visto a la Iglesia de Cristo como esa gran orquesta que está llena de instrumentos. Unos somos como un timbal, otros como una trompeta, algunos otros son un flautín, un clarinete, un saxofón, un oboe, tal vez alguno sea el triángulo, alguno tal vez sea el palo de lluvias. Pero todos de alguna manera emitimos un sonido especial dado por Dios que hace que cuando en conjunto esa orquesta suene delante del cielo, el sonido sea el correcto, el sonido sea el que todos esperamos. Pero va a haber etapas en nuestra vida que probablemente sentimos como que no estamos dando el sonido adecuado o no emitimos el sonido que el cielo o que Dios mismo está esperando de nosotros. Sin embargo, eso no quita que instrumento escogido seamos nosotros. Así que lo único que se trata es que muchas ocasiones, como cualquier otro instrumento, perdemos la afinación. En la música tenemos una escala musical y cuando una nota llega a otra nota que es la misma pero en un sonido más agudo, se le llama octava, ¿ok? Y afinarte en la octava, es decir, sonar en ese sonido, sonar en el mismo sonido, no importa cuán grave o cuán agudo sea este sonido, se refiere a que tiene que haber una alineación correcta entre el cielo y la tierra. Es decir, por eso es que Jesús dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús está tratando de dar el sonido correcto, pero para poder dar el sonido correcto necesita someterse a la voluntad de Dios y que el sonido del cielo sea lo mismo que suene en la tierra. Es decir, no podía existir solamente en su vida espiritual el sonido de tengo que ir a la cruz, sino que su carne misma también tenía que entender el sonido de tienes que ir a la cruz. Por eso es cuando él siente que probablemente en su carne las fuerzas ya no están, él tiene que decirle al que te creó, al que te escogió como instrumento, tiene que decirle, afíname un poquito por favor. Necesito sonar al sonido del cielo. Quiero que vayamos allá a la escritura, al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 15. Y esta es la pequeña historia de un hombre, y digo la pequeña historia porque esta es apenas una pequeña parte de toda ella, de un hombre que parecía que estaba haciendo lo correcto y que a su propio pensar, él creía que lo que hacía era lo que se debía de hacer y era lo correcto. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, ahora sí comienza a emitir el sonido correcto y puedes darte cuenta de la diferencia que hay cuando alguien no está afinado al sonido del cielo. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 26, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Inclina tu rostro, por favor. Señor, dale tu espíritu a tu palabra y dale el sentido que esta palabra necesita para nuestra vida y para nuestro corazón. Que esta palabra venga a traer orden, que nos vuelva a enfocar en aquello en lo cual tú has querido desde hace tiempo hacer con nosotros. Te pedimos que tú estés hablando a nuestro corazón por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjate que mucha gente ha pensado que en ese encuentro Jesús le cambia el nombre a Saulo. Pero la realidad es que no, la realidad es que Dios no le cambia ningún nombre a Saulo. Saulo solamente, o Pablo solamente es una variante de su nombre, escrita en griego y en hebreo. Entonces es el mismo nombre, simplemente que es una variante. Así que Dios no le cambia el nombre. Digo, porque algunas personas dicen que cuando tengas un verdadero encuentro con Jesús te tienes que cambiar el nombre. ¿Ok? Y no funciona de esa manera. Más bien, lo que Dios comienza a hacer con Pablo ahora, o lo que Jesús empieza a hacer después de este encuentro, es que le cambia todo el panorama de lo que él ha pensado que viene haciendo bien. Porque si tú lees las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que él mismo menciona y dice, ¿saben qué? Si hay alguien que tiene de qué presumir, ese puedo ser yo. Yo soy un fariseo de fariseos. O sea, yo conozco la Biblia, yo conozco la Escritura, yo conozco la palabra de Dios como la palma de mi mano. Y yo podría explicarles a ustedes toda la Escritura. Si hay alguien que tiene algo de qué presumir, pues ese soy yo. Porque si recuerdas un poquito, cuando Jesús menciona a los fariseos, dice que había un hombre, un fariseo, que comenzaba a describirse a sí mismo como que él sí daba sus diezmos, como que él sí daba sus ofrendas, como que él no era como ese publicano que estaba ahí arrodillado. Y dice que el fariseo se levantaba el cuello diciendo, pues yo ayuno 3 veces por semana. Y Jesús describe que todas estas características, nosotros como sus hijos, ni siquiera tendrían que ser solamente el estándar, sino que tendríamos que ir más allá que ellos. Las siguientes palabras dichas por Jesús, describiendo lo que nosotros tenemos que hacer y nuestra responsabilidad. Si vuestras justicias no fueren mayor que la de los escribas y los fariseos, dijo Jesús, nada están haciendo de más. Parece ser que la gente hoy en día está tan enfocada en creer y en pensar que cuando Cristo vino, la gracia nos alcanzó a todos y la vida es mucho más fácil. Pero la gracia es todavía más dura, sanguinaria, inmisericordia que la ley. ¿Y por qué lo menciono así? Porque la gracia no te da opción. La gracia te dice las cosas que se deben de cambiar de una manera tajante. ¿Y por qué te estoy mencionando esto? Por el simple hecho de lo que Jesús hace con el apóstol Pablo, un hombre que viene de una vida un tanto manchada y marcada porque ha sido un hombre rudo, complicado, difícil. A él le molesta mucho que los cristianos estén levantando y estén predicando a un Cristo que él ni siquiera conoce. Es que estén predicando a un Mesías del cual él no ha tenido la experiencia.
Y a eso a Pablo le molesta mucho porque él está pensando que los cristianos están predicando un evangelio diferente y él está diciendo, no puede ser, yo no puedo permitir que estos estén predicando un evangelio diferente y que estén haciendo cosas que yo no he visto antes. Y él entonces comienza a enojarse y lo primero que comienza a hacer es a perseguir cristianos, a darles una golpiza y a hacerlos que se retracten de lo que han dicho. Así que tenemos a un hombre que conoce la escritura, y de esos hoy hay muchos, aunque no te agarran a garrotazos, por lo menos te agarran a bibliazos. Pero hoy tenemos muchos hombres de eso, gente que señala tus errores, gente que parece no tener misericordia, gente que te condena y que te dice que vas a ir al infierno si no haces tal o cual cosa como ellos lo perciben o lo describen. Pero hay cosas ocultas dentro de la iglesia que son todavía peor que los pecados que pueden ser visibles, que pueden ser palpables. Y las cosas ocultas dentro de la iglesia es que muchos de nosotros podemos estar en la condición de Pablo, de Saulo, con un gran llamado, pero sin un encuentro verdadero con Jesús. Y tener un gran llamado sin un encuentro verdadero y real con Jesús no servirá de mucho, porque nos convertiremos en esas personas inmisericordias. Esas personas que señalan, que condenan, que solo extienden la mano para decir en lo que tú estás mal, en lugar de extender la mano para levantarte y decir, yo puedo ayudarte a conocer mejor a Jesús. Nadie se iba a atrever a hacer eso con Saulo. Nadie. Entonces Jesús tiene que aparecer en escena. Y Jesús tiene que aparecerle tal cual. Y es impresionante porque en ese momento que Saulo iba con un séquito de guardaespaldas que él tenía, personas que lo acompañaban, iba él en el camino y dice que todos vieron ese resplandor que los dejó ciegos por un momento. ¿Te imaginas que todos experimenten la gloria de Dios en medio de un encuentro que tú tengas con Él? Hay personas en la Biblia que no se vuelven a mencionar, pero yo me imagino que la vida de esos soldados que salieron huyendo no volvió a ser la misma a partir de ahí. Todos vieron el resplandor. Todos escucharon la voz que hablaba con Saulo, pero en ese momento el trato directo era: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo responde: ¿quién eres, Señor? ¿Sabes que muchos de nosotros llevamos años creyendo que hemos hecho algo, pero nos ha faltado llegar a ese nivel de encuentro real y verdadero con Jesús, en el que Él tome el control de lo que puso en nosotros? Porque puedes tener la preparación, porque puedes tener el deseo en tu corazón, porque puedes tener tu cristianismo muy bien plantado en tu corazón, muy bien hecho, muy bien establecido, porque puede que por muchos años hayas servido a Dios y hayas hecho lo mejor que podías hacer delante de Él, porque puede ser que tus padres sembraron en ti la semilla de buscar a Dios y de tener verdaderos encuentros con Jesús. Puede ser que todo eso tú lo tengas muy claro en tu mente, pero también puede ser que ninguna de esas cosas sea una realidad todavía en tu corazón. Saulo tenía una preparación envidiable. Saulo tenía una preparación que cualquier otro que lo enfrentara probablemente podría salir derrotado ante tanto conocimiento. Pero toda esa preparación no servía de nada si no estaba correctamente enfocada al propósito y a la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos dones, ministerios,
Hemos sido escogidos como instrumentos en las manos de Dios, pero algunos de nosotros nos hemos negado a ser afinados al sonido del cielo. Pero ¿qué es lo que nos afina con el sonido del cielo? Características importantes que Jesús le menciona a Saulo. Fíjate cómo le dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. La primera cosa que tú y yo necesitamos hacer hoy en nuestra vida es dejar nuestra posición de lamento, es dejar nuestra posición de no puedo, y es dejar nuestra posición de no sé cómo hacerlo. Si Dios está estableciendo que tenemos que levantarnos y que Él nos ha escogido como ministros suyos, es entonces que a partir del momento en el que Dios dice: quiero levantar tu vida, tus esfuerzos dejan de ser los que tienen el control sobre las cosas que van a suceder, y Dios comienza a tomar el control total de lo que ha de suceder contigo y en tu vida. Cuando tú empiezas a tener una vida de fe, tú puedes tranquilamente orar al cielo, ir de compras y decirle: Señor, voy de compras por algunas cosas que necesito. Permite que pueda encontrar buenas ofertas. Suena curioso, pero el cielo responde: Señor, este año queremos abrir misiones. Solo ponnos en el lugar correcto y los corazones correctos para hacer tu trabajo. ¿Y sabes qué hace Dios? Mueve corazones y pone a las personas adecuadas para ese trabajo. El punto es que no queremos levantarnos. Queremos quedarnos en la zona del lamento, del dolor, del lloro, de la tristeza, del no sé cómo hacerlo, del confírmamelo otra vez por milésima vez. Señor, confírmalo, reconfírmamelo. Háblale a mi abuelita, Dios, para que también ella sepa que tú me llamaste. Y por favor avísale a mi tío que está en Houston para que él también reciba la revelación de que tú me has llamado. Y queremos que Dios le avise a todo mundo, y Dios está gritando nuestro nombre directamente y está diciendo: pues, te lo estoy diciendo a ti, ¿para qué necesito decírselos a todos? Por favor, háblale a la hermana fulanita de tal, que es la líder de oración. Si ella recibe la revelación, ahora sí voy a obedecer, Señor. Y llevas años pidiéndole a Dios confirmación, reconfirmación, contraconfirmación, y hasta parecemos iglesia católica, ¿va? Firmas, confirmas, reconfirmas, reafirmas y no sé qué más haces. ¿Ah? Y Dios está solamente esperando, ¿sabes qué? Que te levantes, que tomes con responsabilidad el llamado que Él te ha hecho y que hagas lo que Él te ha pedido hacer. ¿Pero qué nos ha pedido Dios hacer? Jesús le dice a Saulo: te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Me encanta porque cuando Jesús le dice a Saulo: te voy a librar de tu pueblo, le está diciendo: híjole, la neta es que nadie te quiere. Digo, imagínate, les has hecho la vida de cuadritos a todos en tu pueblo, y mandarte a medio de tu pueblo como que nadie te va a querer.
te volviste en el incómodo del pueblo, te volviste en el incómodo de tu propia gente, te convertiste en el que siempre se la pasaba regándola con todos porque los golpeaste, los masacraste a algunos. Y dice, pero yo te voy a librar de tu pueblo y aparte también te voy a librar de los gentiles. Y dice, pero ¿sabes qué? Te voy a mandar a los gentiles, porque en tu pueblo probablemente no te vayan a escuchar. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo? Dios está esperando que nos levantemos de eso y que vayamos a donde Él nos quiere poner, pero no en el lugar donde nosotros quisiéramos estar. ¿Y por qué digo no en el lugar donde nosotros quisiéramos estar? ¿Sabes por qué? Porque es bien fácil ministrar aquí dentro de una iglesia. Y les aseguro que algunos quisieran ver su ministerio creciendo aquí en la iglesia. Pero tu ministerio solo va a crecer cuando te atrevas a hacer lo que Dios te dijo que tienes que hacer. Allá en la calle, allá afuera, en el parque donde Dios te inquietó a predicar, en el autobús donde a veces sientes muy fuerte en tu corazón levantarte y comenzar a dar un mensaje de esperanza, en tu trabajo donde tus compañeros se acercan y te cuentan sus problemas y te quedas callado mejor porque no sabes qué decirles, en la escuela donde tus compañeros ni siquiera saben que eres cristiano porque te da vergüenza decir que eres cristiano o porque no tienes nada bueno que platicar del cristianismo, entre tus primos porque no sabes cómo hablarles y cómo comenzar una plática que los enfoque a ellos a ir a Cristo. Cuando nosotros deberíamos de estar predicando esa palabra. Te voy a decir algunas características que Dios quiere hacer contigo. Dios te escogió para que vayas y abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. ¿Sabes que a veces nos convertimos en las personas más envidiosas del planeta? Si yo tengo salvación, los demás que se rasquen con sus propias uñas a ver cómo le hacen para llegar al cielo. Y nuestra labor, lo he repetido hasta el cansancio, como iglesia de Cristo, es una establecida por Jesús. Y de hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes cuándo comienza esa labor? Cuando tú decides levantarte después de escuchar a Jesús gritando tu nombre. Muchos de nosotros huimos por tiempos del ministerio. Yo huí del pastorado. Huí literalmente. Yo no quería ser pastor. Me fui de mi casa a prepararme para el ministerio, pero la preparación que busqué era enfocada a la música. Y así como a Jonás, me echaron del barco. Un día me llamó el director de la escuela, que era el director musical, me llamó y me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, todavía muy inocentemente, preparándome para el ministerio. Y me agarró de la barba, tenía la barba más larga. Me jaló mi barba y me dijo, tú eres un pastor, tú no debes de estar aquí.
Y no porque me quisiera maltratar, ¿verdad? Sino porque así nos llevábamos, él y yo éramos amigos. Y me dijo, deja de hacerte tarugo y haz lo que el Señor te mandó a hacer. Tú no eres músico. Tú no te vas a dedicar a la música. Es evidente para todos en esta escuela que Dios te llamó al pastorado. ¿Y saben por qué era evidente? Porque a los chavos les gustaba que en cada reunión devocional yo les predicara. Así que cada reunión devocional me invitaban a mí a predicar. Pues ya todos se habían dado cuenta que yo estaba enfocado al pastorado. No había opción, no había para dónde hacerse. Ese era mi sonido. Ese era el sonido que el cielo había escogido para mí. Porque en una orquesta también hay quienes cantan. Hay muchos instrumentos que suenan, pero ese también es un instrumento importante. Y aquí, probablemente al lado de ti tengas un hermano trompeta que dé un sonido muy fuerte ante los demás. Pero probablemente del otro lado tengas a un hermano violín que solo suena suave, pero que su sonido es tan importante como el otro. Su trabajo es tan específico como el otro. Hay gente que nunca se va a ver dentro de la iglesia. La gente que limpia el lugar, la gente que hace cosas que nadie ve, la gente que acomoda algo, la gente que vende algo al interior de la iglesia y que tú no sabes con cuánto sacrificio lo compró para traerlo aquí. La gente que busca hacer algo en beneficio de esta casa. Son instrumentos que suenan suave, pero muchos de ellos muy bien afinados, dando el sonido correcto, porque también son necesarios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Que Dios te está diciendo que tú eres el instrumento escogido. ¿Te vas a dejar afinar o te vas a seguir revelando hasta que Jesús tenga un encuentro más fuerte contigo, caigas al piso? No sé qué más pueda suceder, tal vez como a Pablo te quedes ciego por un tiempo y Dios tenga que decirte, te he estado esperando mucho tiempo y te he estado llamando de muchas maneras. Y hasta hoy, esta es la única forma en que me has puesto atención. Quiero que te pongas de pie, por favor.